Lunes 26 de agosto de 2013. Asunto inédito. 6 en el ciclo alternativo 28 en el ciclo biológico. 4 horas 07 minutos. Era un reto. Comprender la naturaleza de las cosas y de los objetos antes de tener que asumirlo como cualquier otro estudiante. Y por eso, después de todo, yo voy a iniciar la historia de esa molécula que es la glucosa, una molécula con igual número de oxígenos que de carbonos y doble número de hidrógenos, por otra molécula, la molécula sin la cual hasta la glucosa, un caso extremo de molécula energética, sería estéril para la energía. Pero de lo primero que deseo hablar hoy es de Max Planck. Cuando un 14 de diciembre del año 1900 cambia la visión, en palabras del padre Lluc Torcal, prior del monasterio de Poblet, que hasta el momento se tenía de la interacción de la materia con la radiación. Cuando Planck trata de resolver un problema que era difícil de entender, y que era el problema del cuerpo negro, y que era un sistema físico ideal, hipotetizando Planck que la energía, en lugar de ser un continuo, algo que pueda obtener todos los valores de los números reales, va a ser algo discreto, algo a paquetes, algo que se va a dar con unos ciertos mínimos indivisibles, y que es cuando nosotros vamos a fijarnos en la naturaleza de la molécula de ATP, Una vieja conocida porque su primera vocal nos tiene que sonar a muchos, ya que simboliza la base purina a la que representa la adenina, pero que en este caso, como en el caso del código genético, se encuentra unida a una ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos o pentosa que no se hidroliza, a la que el agua no descompone para producir otro compuesto más simple, y 3 grupos fosfato, que es esa cola, entre comillas fenomenológicas, como si fuera la cola de un hipotético cometa, la que le proporciona la energía. Pero siendo este enlace de alta energía que los bioquímicos y los biólogos moleculares representan en el último extremo, lo que explica su naturaleza volátil, que son en realidad 4 cargas negativas localizadas en los grupos fosfato. Así que lo que sucede es que esos grupos cargados se repelen entre sí, pero como no son capaces de deshacer los enlaces que los unen, esta tensión es lo que explica su naturaleza. Y cuando a una molécula, como es que ahora va a suceder con la glucosa, en cuanto atraviese la membrana plasmática de la célula y se encuentre en el citoplasma, le sea transferido ese último fosfato, se dirá que se encuentra fosforilada. Y yo lo que te pido que entiendas que a partir de este momento prefiero seguir operando con un ATP, adenosin trifosfato, -1, a pensarlo como un ADP, porque este -1 comienza a serme especialmente familiar desde que lo conecté por vez primera con aquel 4 factorial del principio. Y ahora, desde los últimos días, reconozco que estoy valorando la posibilidad de que nos pueda ser útil a todos, no solo como componente básico de la física de partículas, sino como brújula, como un instrumento de orientación vital. Así que debo explicarte, por ejemplo, por qué yo tiendo a asignar -1 al último tramo de la senda verde del agua que se dirigía a Molleda. Y eso fue solo, ya lo sabes, porque era el tramo restante, el único tramo que aún me quedaba por recorrer. Así que ese -1 no conlleva en sí mismo una significación negativa, igualmente como el disenso de la metapolítica, porque ese tramo implicaba una disyuntiva que yo sabía que habría de tomar en algún momento.
no como una obligación, sino como una necesidad. Si quiero poder decir que conozco algo, en este caso una ruta, desde su principio, entre comillas fenomenológicas, hasta el final, entre comillas fenomenológicas, porque pueden ser lo mismo que sea para mí, que vengo desde Avilés, esas causas y efectos, que para un poblador del Cuadro, o de Callezuela, o de Villa, o de Molleda, o Villalegre, o de Santiago del Monte, o de Soto del Barco. Pero cuando dos moléculas necesitan energía para reaccionar, hay que saber, antes que nada, que el ATP proporciona la cantidad justa de energía. Y eso no nos recuerda a esos paquetes discretos que va a descubrirnos Planck. Porque después de todo, Javier García, el profesor de mecánica cuántica de la otra tarde, que también es músico como Guillermo, aunque vocal y guitarrista, de un grupo que ha dejado de existir, Bizarre, lo que pretende demostrarnos con sus experimentos es que nos tenemos que ir olvidando de la lógica clásica de una vez por todas, que a mí eso no me parece lógico. Y ya que por qué motivo me voy a olvidar yo de lo que ha sido un bien para mí, porque como todo en el universo no cumpla todas mis expectativas. Así que lo que él nos proponía era un test dentro del marco de la teoría de las desigualdades de Bell, que explican que es un metateorema que muestra que las predicciones de la mecánica cuántica no son intuitivas y afectan a temas filosóficos fundamentales de la física moderna. Y por ejemplo, el padre Yuc declara que a la física le está agradecida porque mientras le está estudiando como disciplina es cuando decide hacerse monje. Y es cuando se hace monje cuando se inicia en el estudio de la filosofía. Pero si profundizas en su discurso, escuchas con claridad que donde no hay relación entre espiritualidad y física es en el mundo de la ilustración, en el mundo newtoniano, que es absolutamente determinado, y un universo mecánico donde cualquier acción humana es por completo nula. Y dice además que residuo de esa época y de ese mundo es nuestra cultura cientifista, como cuando afirmamos que el hombre se reduce a una serie de reacciones químicas y toda esa clase de visiones que nacen de esa comprensión mecánico-clásica. Y cuando la mecánica cuántica lo que nos presenta es un mundo donde la materia no se sabe bien lo que es, un mundo en el que el parámetro explicativo que nos permite entender qué es que está sucediendo en el mundo físico no va a ser tanto el choque de partículas, sino sobre todo la información, algo que está a caballo entre el mundo material y el mundo espiritual. Y tal vez tú hayas pensado que yo olvidé a aquella Natalia de Casa Valdés en Taborneda, pero en absoluto. Y cuando le aseguraba al alcalde de Illas, Alberto Tirador, que yo sí la tenía en mente como persona que yo sí la tenía en mente como persona a la que había que ayudar a resolver su futuro, complicado por otro lado, porque lo que ella tenía por vocación se situaba lejos del estándar, de lo que suponía pasar por una academia como la de Ávila para cumplirlo. En algo como eso último que dice el padre Yuc, andaba yo. Así que realizamos los experimentos mentales pendientes con Javier García, que después de todo me pareció tan fundamentalista como el padre Yuc, pero que por lo menos es capaz de afirmar que de hecho no existe una idea clara de lo que significa medir, observar y perturbar. Pero lo que yo creo que tú y yo comprendemos es que un ATP-1 sigue conservando su vocación de ATP. Y de esos estados GHZ, denominados así por los tres investigadores que fueron los primeros que los recrearon en un laboratorio, Grimberger, Horne y Zeilinger, para comprobar el alcance de la teoría de John S. Bell, y que eran una versión simplificada del test de no localidad de la mecánica cuántica. Vamos a quedarnos con la cuestión
de que si existen tres direcciones posibles, como sucede en el cuadro, que pueden seguir esas tres partículas en las que se desintegra la partícula primera en una reacción angular de 120 grados, como es mismamente ahí el caso, solo habrá dos soluciones posibles. Si es que se utiliza un dispositivo Z para hacer la medición que se corresponde con uno de esos estados GHZ y que seguro que tú conoces. Te deseo un día perfecto, querido profesor. Cuatro horas 07 minutos. Era un reto. Comprender la naturaleza de las cosas y de los objetos antes de tener que asumirlo como cualquier otro estudiante. Y por eso, después de todo, yo voy a iniciar la historia de esa molécula que es la glucosa, una molécula con igual número de oxígenos que de carbonos y doble número de hidrógenos, por otra molécula, la molécula sin la cual hasta la glucosa, un caso extremo de molécula energética, sería estéril para la energía. Pero de lo primero que deseo hablar hoy es de Max Planck. Cuando un 14 de diciembre del año 1900 cambia la visión, en palabras del padre Hugh Torcal, prior del monasterio de Poblet, que hasta el momento se tenía de la interacción de la materia con la radiación. Cuando Planck trata de resolver un problema que era difícil de entender, y que era el problema del cuerpo negro, y que era un sistema físico ideal, hipotetizando lunes 26 de agosto de 2013, asunto inédito, 6 en el ciclo alternativo 28 en el ciclo biológico.